sectores, pero uno de los más afectados es la educación peruana, lo que acabamos de ver, que en realidad podría causar serios estragos en el país durante los próximos años. Rolando Escaró, que acaba de estar con nosotros, nos ha preparado este informe en donde cuenta los retos que enfrenta nuestra educación y todo lo que debe saber. Desde el inicio de la pandemia, la educación se ha convertido en uno de los principales desafíos del gobierno. Además de la suspensión de clases, la cuarentena obligó a replantear todo el sistema educativo en nuestro país. Y aunque ya pasaron 5 meses, aún quedan muchos temas pendientes y problemas por resolver. En el siguiente informe vamos a revisar los principales desafíos de la educación peruana durante la pandemia. La educación antes de la cuarentena. El anuncio de la cuarentena llegó cuando recién iniciaba el año escolar y nuestro país encaraba el reto de vencer la brecha que existe entre lo que aprenden los estudiantes y lo que enseñan los profesores. En abril, el Ministerio de Educación publicó los resultados de logros de aprendizaje en el año 2019 con cifras desesperanzadoras. En lectura, el 62% de los escolares de segundo grado de primaria no llegaba al nivel satisfactorio. Lo mismo ocurría con el 65,5% de los escolares de cuarto grado y el 85% de los estudiantes del segundo año de secundaria. Es decir, más de la mitad de escolares del país lee con dificultad y tiene problemas para entender lo que ha leído. En matemáticas, la cifra era peor. El 83% de estudiantes de segundo de primaria y el 82% de escolares de segundo de secundaria no llegaba al nivel satisfactorio. Las cifras más preocupantes estaban en ciencias y tecnología, con más del 90% de alumnos que no mostraban logros de aprendizaje. El resultado del estudio era lapidario. El aprendizaje ha empeorado en los últimos 3 años. Los logros de los estudiantes no eran el único problema. En las evaluaciones realizadas a nivel nacional, el 50% de los profesores no alcanzó el mínimo requerido. Por si fuera poco, en Perú hay cerca de 80.000 colegios públicos y más de 24.000 colegios privados. De ellos, casi el 60% tiene una infraestructura precaria. Con estas cifras, el 16 de marzo comenzó la cuarentena y los colegios cerraron sus puertas. Al poco tiempo, comenzaron las clases virtuales con el firme propósito de salvar el año escolar. La crisis de educación durante la pandemia. Iniciada la cuarentena, las clases a distancia se convirtieron en una tabla de salvación para el sistema educativo, pero pronto comenzaron a enfrentar serios problemas. El 2020 registraba 8,5 millones de habitantes en edad escolar, de los cuales 3 millones se encuentran en situación de pobreza. En el primer mes de cuarentena, casi 2.000 colegios privados habían quebrado y cerca de 9.000 estaban a punto de cerrar para siempre porque los padres de familia no podían pagar las pensiones y no alcanzaba dinero para pagar a los profesores. En ese momento, miles de escolares pasaron a los colegios estatales para no perder el año y se encontraron con un panorama peor. Los profesores no estaban capacitados para las lecciones a distancia y muchos no contaban con medios para brindarlas. Aún así, las clases se han llevado a cabo sorteando todo tipo de dificultades y el gobierno ya anunció la distribución de 1 millón de tablets a partir de octubre y desde julio, más de 50.000 docentes vienen siendo capacitados para usarlas. Pero hay que recordar que en nuestro país apenas el 66% de los escolares vive en zonas urbanas, pero no todos tienen acceso a electricidad o internet, lo cual hace casi imposible que reciban clases en celulares, laptops, radio o televisión. Imaginen el proceso de educación para el 34% de escolares que viven en zonas rurales de todo el país, donde es mucho más difícil tener internet. Además, en este momento, los escolares peruanos desarrollan clases y tareas en casa con el apoyo de sus padres o un familiar. Trabajo complicado si consideramos que casi 8 millones de jóvenes y adultos no han terminado el colegio y son precisamente ellos los que en muchos casos deben ayudar a los estudiantes con tareas que no entienden. A la fecha, se estima que al menos el 30% de los estudiantes ya abandonó el colegio. El reto de la educación en el 2021.
A fin de año recién se podrá tener una cifra exacta de cuánto se avanzó o perdió con las clases virtuales y recién se podrá definir una estrategia para enfrentar el año escolar 2021. Probablemente alternando clases presenciales y virtuales, pero el reto mayor se centrará en un escenario post-pandemia. Actualmente, la anemia y la desnutrición atacan a un 30% de los escolares y en las regiones de sierra y selva, más del 40% de estudiantes viven en casas sin agua ni desagüe. Además, se estima que en muchas regiones del país hay niños que caminan más de 2 horas para llegar al colegio y la mayoría debe estudiar en ambientes precarios. Además, se estima que en el Perú el 30% de la población escolar sufre de enfermedades respiratorias agudas y son vulnerables a contagios de COVID-19. Por el momento no se habló nada de la infraestructura de los colegios ni de la capacitación de los docentes en caso se prolongue la educación a distancia. En el interior del país, donde la conectividad a Internet es muy limitada, la radio y televisión deben jugar un rol muy importante y plantear sistemas de educación usando teléfonos celulares y reforzar el compromiso de los padres en la educación de sus hijos. Al salir de la pandemia, la lista de tareas pendientes podría ser interminable, pero es imposible hablar de un futuro prometedor si no se soluciona el tema educativo, en especial porque todo lo que ya estaba mal podría terminar aún peor. Bueno, qué importante el reto.